Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Perfiles Forenses, obviamente por nuestro canal favorito, Chen TV. A nombre de mi querida maestra Karina Giral Parra, le damos la bienvenida el día de hoy y su servidora, la maestra Lorena Hernández. Pues bueno, amiga, un gusto coincidir nuevamente acá. Ay, qué felicidad, pues hoy estamos reunidas las dos y aparte tengo un invitado sumamente especial, una persona con mucho honorífica y tengo el orgullo de decir que tengo mucho tiempo de conocerlo, de admirarlo y bueno, en este momento se los voy a presentar. Es Adelante, adelante. El doctor Eduardo Robles Carrillo. Él es juez de control del Estado de México y autor del libro que tenemos aquí al frente, Práctica Forense de Audiencia del Sistema Penal Acusatorio. Y bueno, realmente quiero decirles que es una persona, bueno, fue uno de los maestros que yo admiré durante mi carrera, lo sigo admirando y hoy en día verdaderamente este tipo de personas que tienen la humildad de poder transmitir, de seguirnos enseñando, de venir con nosotros a expresar toda esta parte de esta entrevista, porque no es fácil que un juez tenga el tiempo y acceda a todo esto. Y después les contaré la historia que por ahí andamos medios perdidos, ¿verdad? Pero por fin lo tenemos con nosotros. Muy bien, pues bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias por venir a su programa. Y bueno, realmente vamos a comenzar con toda esta parte que es lo que nosotros por ahí estuvimos analizando de un tema tan importante y queremos ver la actuación que tiene el juez de control. Y creo que usted esa parte la sabe muy bien y posteriormente bueno, pasaremos a la plática de este libro, que yo sé que muchos de ustedes lo tienen, pero el día de hoy, ¿qué creen? El doctor nos va a dar dos de sus grandes obras y ustedes tienen, ya veremos al final, ¿verdad? Claro. ¿Qué vamos a preguntar o qué vamos a hacer para que ustedes puedan recoger estas obras firmadas e inclusive dedicadas por él? Pues bueno, comenzamos con este tema y le damos la bienvenida como siempre a este programa. Primero, un juez de control, ¿cuál es el momento de cómo llega usted a esta parte y cómo se desempeña? Bueno, la función del juez de control es de alguna forma vigilar todas las actuaciones que hace el Ministerio Público en etapa de investigación inicial, pero cuando una persona ya llega detenida ante él, es primero verificar que esa detención se hubiese realizado apegada a derecho y posterior a ello analizar si es que los datos de prueba que hay en esa carpeta de investigación son suficientes para sujetar a esta persona a un proceso penal y durante el proceso penal pues se va a tener que establecer una medida para garantizar su presencia en el juicio y lógicamente con ello también garantizar el desarrollo de la investigación. A eso le llamamos el control de la detención, vinculación a proceso e imposición de una medida cautelar. Eso es lo primero que hace un juez de control cuando le llega una persona detenida, analizar esos tópicos. Cuando nosotros analizamos la detención, pues hay muchas cuestiones técnico-jurídicas en ese sentido y que deben de cubrir el Ministerio Público principalmente y uno está para vigilar ello. Cuando no se hace adecuadamente una detención, pues el juez de control es quien ordena la libertad del sujeto en ese instante. O bien, si los datos de prueba que están en la carpeta de investigación no desprenden un hecho delictuoso ni la intervención de una persona, pues lo que se determina es la no vinculación del proceso y ninguna imposición de medida cautelar. Sabemos, mi querido juez, esta pregunta, bueno, la tengo que hacer porque la tengo que hacer, ¿verdad? Pero sabemos ahorita toda esta cuestión sobre la prisión preventiva, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil puede ser para un juez decir, bueno, porque la mayoría de los defensores en su momento dicen, bueno, pues es que todos son en la última y hay muchos y al final siempre es prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener esta postura por parte de un juez de decir, a ver, no es que todos tengan que tener esta cuestión, pero pues sí llega el momento en que la mayoría son vinculadas? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la medida cautelar de la prisión preventiva se impone atendiendo a los argumentos propiamente de la Fiscalía. En la actualidad en México existe una, ¿cómo le podría llamar? Una discrepancia en la imposición de ese tipo de medida cautelar. ¿Por qué? Porque a nivel internacional
ya fuimos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como país, como Estado, en razón de esta prisión preventiva de carácter oficioso que existía, entonces, o que existe más bien dicho. Estamos siendo condenados, muchos de los juzgadores, incluyéndome a mí, incluyendo a muchos tribunales colegiados de circuito, han optado esa jurisprudencia que emite la Corte Interamericana en el sentido de que la prisión preventiva no puede ser de manera oficiosa, que en todos los casos tiene que justificarse atendiendo a una cuestión técnica de test de proporcionalidad. Y ese test de proporcionalidad lo tiene que sustentar el Ministerio Público, es quien solicita, quiero la prisión preventiva, ¿por qué? Porque la libertad del sujeto puede, uno, pues, obstruir la investigación, dos, no podría garantizar su presencia en el juicio, y tres, importante, garantizar la seguridad, tranquilidad y protección de la víctima. Entonces, en esos aspectos es como tiene que sustentarlo el Ministerio Público. En la práctica, bueno, para otros jueces es más fácil decir es oficiosa porque la Constitución así lo establece y yo me evito de problemas y ya no hago ningún razonamiento como tal, ¿no? O muy somero, de todas maneras la Constitución ahí está. Desde mi punto de vista creo que es muy regresivo lo que establece el artículo 19 constitucional actualmente, pero los tribunales colegiados han dado pauta a que aun y cuando exista una limitante a interpretar la norma, nosotros podríamos aplicar lo que ha resuelto la Corte Interamericana. En lo particular, yo cuando llego a imponer una prisión preventiva es de carácter siempre justificado, o sea, siempre analizo los razonamientos del Ministerio Público y hay, lógicamente, asuntos en los que tienes que imponer esa prisión preventiva. Digo, existe por simple naturaleza del hecho, puedes tú verificar que la dinámica y cómo sucede va a trascender la libertad del sujeto a no garantizar la seguridad y tranquilidad de una víctima, ¿no? Por ejemplo, en un secuestro, pues, la víctima fue ultrajada y que la libertad del sujeto evidentemente va a trascender a su tranquilidad, a su seguridad y a una protección de la víctima. Entonces ahí es cuando tú tienes el parámetro argumentativo para limitar la deambulación e imponer la prisión preventiva. Digo, no todos los casos, y esto depende mucho también del Ministerio Público, ¿no? Quien debe de sustentarlo adecuadamente. En la práctica a veces no lo hacen tan correcto y uno como juzgador es el que está imponiendo la medida cautelar, teniendo los razonamientos que llega a decir el Ministerio Público. ¿Por qué en la Constitución te establece prisión preventiva oficiosa y por qué muchos decantan por ello? Bueno, porque en la prisión preventiva justificada implica eso, un razonamiento, un trabajo por parte del Ministerio Público, una argumentación adecuada delante del juez para que el juez lo atienda y le pueda imponer ese tipo de prisión. Pero en la actualidad hay mucha deficiencia en cuanto a esa argumentación y pues es más fácil decir, como la ley lo dice, la Constitución lo dice, entonces ya nada más imponla en automático, que eso es lo que nos condenaron, ¿no? Y en la práctica pues suele pasar, y hay discrepancia en cuanto a la imposición de ese tipo de medida. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco se ha pronunciado respecto a cuál es la que tenemos que aplicar. Yo desde mi punto de vista, vuelvo a reiterar, aplico siempre la justificada, no la oficiosa. Esto que dice en el último párrafo del 19 constitucional, en donde dice, estos son los delitos de prisión preventiva y nos da un catálogo y no se puede interpretar ningún otro precepto de la ley para imponerla, ¿no? Si es un delito de esta naturaleza, tienes que imponerla. El decirle a un juez no interpretes la ley es casi como decirle al legislador no hagas leyes, o sea, es coartar tu función jurisdiccional en este caso. Que realmente para mí su respuesta del día de hoy es admirable porque muchas veces esto, coincido con ustedes, como una cuestión de incomodidad muchas veces, ¿no? De no saber qué voy a responder y si bien es cierto el hecho de llevar esta postura que usted tiene como juez de control, pues es bastante, con mucha responsabilidad y más en este caso que usted está aplicando la ley de forma correcta. ¿Qué podemos pronunciar antes? Ahorita escuchando acá a nuestro querido Prende, veo y neutralizo esta parte, amiga, porque tenemos que forjar un carácter incluso, ¿no? Muchas de las veces se considera o se piensa que incluso el imponer esta medida es subjetivamente, ¿no? Y todo esto abarca
¿qué tanto debe de estar especializado un juez de control, ¿sí?, para poder imponer esta medida o incluso demeritarla, ¿no? Bueno, es que aquí sobre todo es tener conocimiento sobre derechos humanos. Es la base, o sea, la libertad de las personas es considerada un derecho humano. Entonces, para restringir un derecho humano, tiene que estar establecido así en la propia ley, en la propia normatividad, y tenemos que interpretarla de forma muy restringida. Pero los derechos humanos se interpretan a la luz también de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es un tratado internacional en el cual México es parte, y que México, al sujetarse a ese tratado, también se sujeta a lo que es la Corte Interamericana como órgano jurisdiccional. Si la Corte ya te está diciendo que tu normatividad está contraviniendo el tratado internacional, lo que se hace es adecuar tu normatividad al tratado internacional, como lo hizo la Corte Interamericana. Implica mucha, preparación, digo, no tengo nada en contra de los nuevos compañeros que han ingresado derivado de la reforma judicial, pero a nosotros que venimos de exámenes, de realmente el mérito de llegar a ser juez, porque acreditaste toda la serie de exámenes para poder lograrlo, no es nada sencillo, implica preparación en todos los ámbitos, no nada más son los conocimientos de derechos, sino también habilidades, aptitudes, muchas circunstancias de cómo llevar a cabo una audiencia, cómo tener el control de tus propios impulsos. A veces puedes estar molesto con alguna parte procesal, pero a lo mejor los argumentos que te están dando le benefician, y no porque tú estés enojado con la parte procesal que esté retardando o interrumpiendo la audiencia, pues vas a resolver por eso en contra de él, ¿no? Tienes que resolver en base a la ley, tienes que controlar esa parte de resolver conforme a derecho y evitar todo tipo de cuestiones de otra índole que quieran implicar en tu resolución. Siempre debe estar uno muy, pues muy atento a lo que te están pidiendo, aún y cuando tú consideres que una parte ya te hizo enojar y que a lo mejor por esa parte tú lo quieras perjudicar, no puedes hacerlo, tienes que resolver conforme a derecho. Así es una parte básica, esta parte de ser objetivos e imparciales, ¿no?, en poder coadyuvar a una justicia real, porque dentro de la ciudadanía de pronto se escuchan como estas quejas, ¿no? Está a favor, ¿no?, actuó por mera coincidencia o de una forma en particular. Por eso hablaba yo esta parte de sí tener incluso el carácter judicial para poderlo realizar, ¿no? Esa es una de las partes que, bueno, puedo admirar de alguien como usted, que tiene ya una... Viene así, no estoy en contra, ¿verdad? Pero a lo mejor también si ponemos en una balanza alguien que logró esta parte, ¿no? Por votos, muy así, y sea una parte muy... No quiere decir que la juventud no tenga la experiencia, pero si bien es cierto, no tiene como tal el aprendizaje que ya tienen las personas que llevan una carrera judicial, ¿no?, que ya de tanto tiempo, y que siento que todavía puede, si aún así puede haber existir errores, ¿no? Sí, yo claro. quisiera saber cómo poder ir, por ejemplo, decir, ok, está vinculado, y sí quedará ese de no creo, ¿habré actuado mal? O si tienes un parámetro para decir, no, sí, está esto, está el otro. Es que esta parte es lo complicado de la función, Siempre. porque nosotros, Sí. Yo siempre que nosotros resolvemos en base a los datos de prueba. O sea, nosotros como juez de control en la primera etapa en base a los datos de prueba, en la etapa de juicio pues resuelven en base a las pruebas. A veces tú puedes apreciar como juzgador que tal vez el acto o el hecho no es o no sucedió en la forma en cómo se está desprendiendo por algunas circunstancias, ¿no? Y tú puedes decir, tal vez este sujeto no lo hizo, pero si los datos de prueba implican que sí lo hizo y hasta este momento no lo tengo desvirtuado, pues yo tengo que vincularlo al proceso. Eso es un poco complicado, pero también es complicado de la otra forma, porque a veces tú puedes apreciar que el sujeto a todas luces cometió el delito, y que tal vez el sujeto es el que ejecutó totalmente los actos. Pero de los datos de prueba existe ciertas circunstancias que no te puedan determinar fehacientemente que él lo hizo, ¿no?
Y ante eso, pues tú también resuelves igual, o sea, no puedes dejar llevar por impulsos o por cuestiones subjetivas y tienes que resolver de la misma forma. En base a los datos de prueba, pues no alcanza a justificar, pues ordena su libertad, ¿no? Pero pues sí, a veces no es tanto el que actúe mal, sino simplemente nosotros resolvemos conforme a derecho, y el derecho nos implica valorar, ponderar datos de prueba y en base a eso resolver, y en base a los argumentos de las partes, pero pues no te puedes llevar por las apreciaciones, porque entonces ya no estarías haciendo lo que te corresponde. O sea, nosotros hacemos justicia de acuerdo a la normatividad, o sea, lo que nos dice la ley, en base a eso nosotros resolvemos. No podemos dejar llevarnos por nuestros impulsos, porque entonces ya estaríamos sesgando la justicia. Doctor, yo comprendo muy bien esa parte y, por ejemplo, mi punto de vista en cuanto a esto es decir, bueno, a veces nosotros tenemos, yo siempre he dicho, ¿verdad? Soy de una religión católica, pero siempre he dicho, bueno, todos tenemos nuestro libre discernimiento, ¿no? Pero muchas veces sabemos que, como por ejemplo ciudadanos, decimos, es que el juez tuvo la culpa, es que él no ve, es que es un juez vendido, es que cuánto le dieron, bueno, voy a hablar claramente como se habla en este programa, claro. le llegaron al precio, por eso es que no, y muchas veces las personas no comprenden que el hecho del desarrollo del proceso, de la parte que le corresponde hacer, pues es la parte más fina. Por ahí querían como desaparecer y ciertas cuestiones, hubo un tiempo esto, pero yo siento que es la parte más fuerte, porque es la primer cita que tenemos ya en un proceso. La diferencia de nosotros, por ejemplo, en control, es que nosotros no sabemos del asunto nada, o sea, no sabemos absolutamente nada, hasta que iniciamos la audiencia y nos empiezan a dar los argumentos. Escuchen a amable audiencia, porque muchas veces no sabemos esta parte. Nosotros sí, porque somos abogados, pero ustedes no la saben. Entonces yo quiero que entiendan que ellos en este momento, en este actual, es cuando se enteran de este asunto. No crean que ellos lo saben o dicen ya lo tenían, ya le llevaron, ya le pusieron atento, ya le llegaron a, porque les dicen que le dijeron. Claro. No es así. Nosotros nos vamos enterando, entramos a la audiencia y en ese momento nos empiezan a decir, nosotros no tenemos lo que tienen los abogados, es decir, Ministerio Público, asesor jurídico y defensor, tienen ellos lo que llaman carpeta de investigación. Ellos ahí tienen todo el contenido. Nosotros como jueces no, nosotros no tenemos nada. Llegamos a la audiencia, en lo particular, lo único que yo tengo es mi pluma y mi lápiz y mi computadora a un lado, por si tengo que checar alguna normatividad, pero escucho los argumentos, lo que me empiezan a decir, yo lo voy anotando, voy observando y lo voy anotando. Entonces, al momento de resolver, yo resuelvo en base a lo que me dijeron ahí en la propia audiencia. Y nosotros a veces, así como nos hacen los argumentos, en ese mismo momento yo resuelvo, y resuelvo a veces en base a los propios argumentos. O sea, hay ocasiones que son asuntos muy delicados en los cuales he tenido que decretar libertad porque no alcanza a sustentar los argumentos del Ministerio Público. Entonces, no por el hecho de que se trate de un delito de alto impacto o que esté alguna... o mediático, quiere decir que tú te vas a doblegar en cuanto a eso. No, tú resuelves en base a lo que te dicen ahí. Nosotros difícilmente tenemos contacto con las personas, al menos en el Estado de México, nosotros entramos por una puerta distinta donde entran los abogados, entonces esa parte de ni siquiera tener el contacto con ellos, pues ayuda mucho. Y nosotros, al llegar a la audiencia, yo todos los días voy al juzgado y en el juzgado me entero de los asuntos, o sea, no es que yo tenga la carpeta y yo la revise, no, yo resuelvo lo que me están diciendo, y si en ese momento no me justifican, pues yo resuelvo conforme a derecho. Por eso es un poquito complicado, porque a diferencia de otro sistema penal, si el juez tenía todo ahí, lo podía leer, lo podía checar, aquí no, aquí el juez no tiene nada de eso, resuelve en base a lo que están diciendo en la propia audiencia, es de forma oral. Eso es lo que él decía, que en esa etapa, bueno, se llaman datos de prueba. Algo que podamos platicar en cuanto a... algo muy importante también que considero que dentro de los datos de prueba, ¿qué pruebas se pueden presentar en esta primera etapa precisamente? De todo tipo, o sea, existe una libertad probatoria. Lo único que te limita
la legislación es a que no sean contrarias a la moral ni al derecho. Entonces, en ese contexto, de ahí en fuera, existe la libertad probatoria. Cualquier prueba que tú consideres, la aportas. Lógicamente, nosotros lo llamamos datos de prueba, porque la prueba es la que se rinde delante de un juez, ¿no? Así es. Antes, en etapas previas, se llaman datos de prueba. En etapa intermedia se llaman medios de prueba, ¿no? Entonces, Exacto. como que dirían por ahí, es cuestiones de nada más cambiarle el nombre. No es del nombre, es el tecnicismo, porque el tecnicismo implica la calidad de prueba. Y la calidad de la ética y el manejo profesional que se le está dando a cada asunto en particular, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, a veces nosotros estamos saliendo de una audiencia, terminamos una y empezamos la otra. O sea, Sí. como dicen, se acaba el telón de una y empiezas la otra y empiezas a sacar la información del otro y no puedes confundirlo, ¿no? Y no puedes decir, ya estoy cansado, no, pues tienes que estar atento a todo lo que te están diciendo porque resuelves en todos los asuntos de la misma manera. Sí, algo que me gustaría retomar en este momento es el cansancio que tiene precisamente también un juez de control, porque muchas veces vemos a la figura, exigimos a una figura amigable, porque son servidores públicos. Entonces nosotros, ante esa exigencia, muchas veces no consideramos, ¿no?, que también ellos tienen una vida en particular, ¿sí? Es que implica trabajo, o sea, ¿sí? Tú llegas ahí a las audiencias, terminas tus audiencias, resuelves en las audiencias, pero hay resoluciones que van por escrito. Entonces, terminando las audiencias, tú te pones a hacer tus resoluciones que van por escrito y aparte en el juzgado, pues todos los días van presentando escritos para que les vayas acordando. Entonces, los secretarios lo que hacen los acuerdos y tú lo que haces es revisarlos y firmarlos, ¿no? Pero a veces, pues también son muchos los acuerdos, bastante las resoluciones, pero pues dicen por ahí, pues para eso te preparaste, ¿no? Para eso estás ahí y tienes que siempre salir con la misma actitud, ¿no? Sí, también de forma particular, la profilaxis que tiene que tener también no solamente el juez de control, sino los servidores públicos, porque, como decimos, tienen que combinar lo que es el trabajo, amiga, casa, familia, hijos, ¿no? Sí, todo. Todo, ¿no? ¿Lleva un proceso terapéutico usted? No, lo único que yo hago es que ya terminando mi jornada laboral, terminando lo que tengo que hacer, ya llegando a casa olvidas todo. O sea, eso es lo que hago, o sea, asuntos, o sea, porque tú conoces de todo, o sea, claro. Así desde secuestros, homicidios, violaciones, todo tipo de hechos muy impactantes. Y llegando a casa das el cerrón, dejas la computadora, dejas todo en el carro, ya entras a casa y ya a convivir con la familia, comer, cenar, lo que estemos haciendo, y lógicamente te olvidas. Fines de semana, pues y no te toca trabajar, ¿no? Lo disfrutas y te olvidas un poco del trabajo, porque si no, te lo quedas todo el trabajo o todavía llegas digo, en lo particular, sí, a veces uno espera hasta con la familia, ya la familia se va, se duerme y si tengo trabajo, pues acabarle en la noche para que al día siguiente ya tienes que entregarlo, porque nosotros tenemos términos para resolver, entonces hay veces que tenemos que hacerlo de forma muy rápida. Creo yo que también esta parte es, como dice, el llegar a casa y tener que cerrar este cuadro, ¿no? De decir, no me llevo, yo creo que también tiene que tener mucha fortaleza mental. Claro. Que realmente el hecho de resolver un homicidio, de repente un feminicidio, de repente un secuestro, situaciones bastante delicadas que, bueno, también somos seres humanos y dices, híjole, si fuese alguien familiar, ¿no? O si fuese alguien conocido que llega a pasar y tristemente está en una postura en la cual tienes que ser un juzgador, porque me ha pasado preguntarle a 2 que 3 personas que conozco y me ha dicho, no te imaginas que sí nos ha pasado. Sí, claro. Entonces, llega un momento en que toda esta parte pues sí requiere de una fortaleza mental. A lo mejor esa es la parte que nuestro querido doctor Eduardo lo hace, ¿no? Llego a casa y ya, tengo que parar en este momento, a lo mejor poner la parte que me corresponde de finalizar algunos detalles, ¿no? Para el otro día, pero sí terminar ahí, porque yo considero que ya a la larga, yo creo que sí hay que tener esa parte psicológica, ¿no? También de respaldo, ¿cómo le dices, doctora? Apoyo, una red de apoyo emocional. Red de apoyo, sí. Porque, bueno, pues realmente también todo esto puede ser, pues, cansado. Sí, para nosotros sí. A veces es cansado. Sí. Pienso que estamos así, y un tema y otro, ahora quiero pensar, ¿no? Aún
cuando yo siento que es uno de los jueces que hace con amor, con respeto, con honor su trabajo. Por eso me encantaba estarlo buscando y dije, a ver si ahora sí, porque los tiempos y demás, pero bueno, hoy se me hizo que estuviera aquí. En base a todo lo que hemos platicado, doctor, tenemos este gran libro que usted escribió y que obviamente yo lo tengo, y fui de las primeras que lo tuve, y también lo tengo dedicado, y fue para mí una columna vertebral, porque realmente el libro te dice paso a paso cómo, cuando realmente sale en un momento en el cual no existía esta parte, porque fue un libro para todos los que estamos de aquel lado y somos, estudiamos lo que es la parte penal. Bueno, sabemos que tenemos este libro. ¿Por qué razón? Porque iba uno a uno los pasos que tenías que hacer. ¿Cómo logras esta obra? Todo surgió porque en una ocasión, cuando yo era defensor público, un abogado se acercó a mí y me decía, oye, no me puedes hacer como una guía de cómo puedo hacerlo yo en una audiencia. Y hacerlo, me lo transcribes y yo te pago. Y yo le dije, no, ¿cómo crees? Mejor te explico, ya tú lo sabes hacer, ¿no? Pero de ahí surgió esa inquietud de que, bueno, pues igual puedo hacerlo y tener una guía. Y yo lo veía más en primer término para mis compañeros defensores públicos. Pero ya después, al momento de empezar a escribir, a redactarlo, a escribirlo, ya después, por ahí una compañera de la UNAM me dio la oportunidad de conocer a una persona de la editorial, y me llevó con el de la editorial, me dijo, no, tu obra yo la puedo hacer en un libro, la hacemos, haz todos los trámites para derechos de autor y ya con todo gusto te imprimimos la obra. Y ha sido, pues te puedo decir, un poco exitoso en los juzgados. Exitoso, mucho, claro, no fue un poco. Tanto que aquí está la evidencia, ¿no? Sí, se ha estado reimprimiendo. Sí, mucho. Y es grato para mí el ver que a veces entran abogados y traen tu libro, ¿no? Entonces, a veces pues yo me quedo así como chiviado, pues tampoco digo nada, pero los abogados a veces en la propia audiencia, empiezan a checar, empiezan a ver y van viendo y van haciendo argumentos que a lo mejor son acordes a la etapa respectiva. La idea era eso, ya después fue la idea de que se tuviera como pues una guía hacia los demás, porque cuando nosotros iniciamos el sistema, que fuimos uno de los pioneros, pues no teníamos nada. Entonces yo me ponía a estudiar libros de otros países, como Chile, como Argentina, para verificar más o menos cómo se hacía la dinámica, pero ninguno te daba el cómo hacerlo. Todos te daban conceptos, pero te decían qué es la vinculación, qué es el control, pero nunca te decían cómo se debe de realizar los argumentos para sustentarlos. Entonces yo traté de, en base a toda la experiencia en muchas audiencias que fui entrando, criterios de juzgadores, de todo tipo, entonces yo en base a eso fui plasmándolo y ya después quedó como un libro. Sí, por eso aplaudo este libro, porque realmente los que lo tenemos pues aprendimos de esa manera, ¿no? Y bueno, realmente se nos ha acabado el tiempo, doctora, así rapidito, ¿dónde te podemos encontrar? Qué lástima, porque yo estaba aquí con... Para mí que apenas íbamos a arrancar, amiga. Se hizo tan ameno que se nos fue muy rápido. Sí. Muy bien, doctor, ¿dónde te podemos encontrar? En las redes sociales me encuentran como Eduardo Robles, en Instagram también, y pues en los juzgados de control del Estado de México. Ahí pueden ver en algunas audiencias. Ahí está. Nada, vayan a aprender, a ver. Claro. Y eso es grato. A veces van muchos alumnos a las audiencias, muchos estudiantes. Y pueden entrar a las audiencias. Muchos estudiantes van y están atentos en cómo se hace. Y eso es bueno, porque ya cuando salen, pues ya más o menos se dan una idea de cómo tienen que salir debidamente preparados. Muchísimas gracias, querido doctor, admirado. ¿Sabe cómo la admiro? Muchas gracias. Me da muchísimo gusto que esté aquí, mire, se pone así. Ay, no. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir, amiga. Así es, amiga, pues agradecerle, doctor, sobre todo este tiempo otorgado a toda nuestra audiencia, y también recordarles, a nombre de la maestra Karina Yedad Parra y de su servidora, la maestra Lorena Hernández, pues que nos sigan todos los lunes, 2:30 de la tarde, amiga. ¿Dónde? Aquí, en Perfiles Forenses. A través de su programa Perfiles Forenses y su televisora Change TV. Hasta pronto. Hasta pronto.